Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Dangerous Romance. Yo protejo a mis amigos basados en el libro. Giró su brazo y estuvo a punto de golpear, pero antes de que el fuerte puñetazo pudiera aterrizar en la cara de Auto como se esperaba, algo lo golpeó en la pierna y solo pudo soltar el cuello de Auto. ¿Qué demonios es eso? Cahan miró abatido lo que yacía a sus pies y descubrió que era solo un pequeño bote de basura negro con el que estaba equipado cada salón de clases. Una cara angulosa, ojos afilados, dispararon a la persona parada ahí, cuyos ojos estaban llenos de ira pero pretendían ser inocentes. Lo siento, mano resbalosa. Los ojos de Canjar miraron y evaluaron al recién llegado. Recordó que este era un compañero de clase con el que nunca había hablado, porque antes, salvo el necesario intercambio de beneficios con auto, nunca había interactuado con becarios. Pero ahora el conductor de Cajan sospecha y tiene que preguntar que no es el bote de basura lo que arrojó, sino el teléfono que acaba de guardar en su bolsillo. Cylon incluso seguía sonriendo desafiante. ¿Nos estás espiando? Eres tan arrogante. ¿Cuándo te espié? Entonces, ¿a qué viniste aquí? Vine a sacar la basura. Estoy de servicio hoy. Cylon señaló el bote de basura que yacía en el suelo. Luego inclinó la cabeza para mirar a Auto y se sintió aliviado al ver que su rostro estaba ileso, pero aún no podía evitar preocuparse de que si aparecía un poco más tarde, no sabría en qué se convertiría. Y luego, vete a casa con tus compañeros. Puedo verlo muy bien. Acabas de esconder tu teléfono en tu bolsillo. Mac gritó y señaló la cara de Cylon. Mis cosas, ¿no puedo decidir yo también? Al mismo tiempo, Kanhan se separó del grupo y fue directamente frente a Cylon. Grandes manos agarraron el cuello de su uniforme. El uniforme de Cylon se había decolorado con el tiempo porque no tiene dinero para comprar un uniforme nuevo para cambiarse. Kanhan lo empujó adentro y empujó con fuerza. Su delgada espalda golpeó la pared con fuerza. En ese momento giró la cabeza e hizo un gesto en dirección a Mac. Ahora que Mac está consciente de su misión, inmediatamente extendió la mano y tomó el teléfono del bolsillo de Cylon. Oye, no toques mis cosas. Cylon luchó por salir. En este momento, Nava está deteniendo a Auto para que no se acerque a ayudar. Necesito ingresar la contraseña. Mac le dijo que había encontrado un teléfono viejo, que no había una función de escaneo facial para desbloquear, solo se podía ingresar la contraseña. ¿Cuál es tu contraseña, Kanjan forzado? ¿Qué estás haciendo con mi teléfono? Entonces, ¿puedes probar que no te entrometices en mis asuntos? Kanjan, parece que tenemos trabajo que hacer. Nava, que todavía giraba la cabeza y miraba el teléfono celular en la mano de Mac, habló. Luego miró a Kanjan, que todavía estaba agarrando el cuello de Cylon y no lo soltó. Kanjan soltó su mano y levantó el teléfono de Cylon para mirar. Un mensaje enviado desde el software de chat más popular. Cuando vio al remitente del mensaje, la temperatura de su cuerpo se disparó hasta el punto de que estaba a punto de fumar. El presidente de su clase, aprovechando la atención de las tres personas que se sintieron atraídas por la pantalla del teléfono, Cylon rápidamente arrebató su teléfono, agarró la mano de Auto y escapó rápidamente de ese lugar. Corre directamente al frente del edificio de la escuela. Confirma que no te están persiguiendo. Luego detente para descansar. Mira qué noticias pueden hacerlos callar en un instante. ¿Cómo? ¿Qué pasó hace un momento? Auto preguntó jadeando. Grabé un video de Cajan buscándote para causar problemas. Luego de eso fue enviado al maestro. Cylon fue libre de tomar su teléfono móvil y leer el mensaje antes de responder a la pregunta de Auto. ¿Qué te dijo el profesor? Me dijo que fueras a verlo. Cylon agarró el teléfono de su amigo para revisar con cuidado. Cuando vio que Auto no estaba herido, asintió en paz. Regresa tú primero, yo iré a la sala de profesores por un momento. ¿Quieres que vaya contigo? De cualquier manera hice algo mal. Está bien, no es gran cosa. De todos modos, tengo que agradecerte por ayudarme. Aunque las advertencias de Gui fueron correctas, todavía, Auto dijo disculpándose, porque podría arrastrar a Cylon con él al agua. Está bien, no pienses demasiado.
¿Cómo supiste que me encontraron?